actividad para que nos quede el documento. Entonces, oficialmente, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas este 30 de octubre de 2024 a nuestro neurocoloquio. Hoy con la presencia y la colaboración del doctor Rafael Labrador, quien nos va a compartir acerca de la neurotransmisión de los procesos de aprendizaje. El doctor Labrador, pues, es una persona con una vasta experiencia, es médico y cirujano de la Universidad de los Andes de Venezuela y con un doctorado en magíster en medicina y cirugía y en neurociencias por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es asesor de neurociencias y educación, habiendo desarrollado productos como neurofisiología para la educación y bases neurocientíficas del aprendizaje y la conducta. Es asesor mayor en el área de confiabilidad humana, siendo desarrollador principal de los productos de confiabilidad humana con enfoque integrado y evaluación del comportamiento organizacional. Es terapeuta de conducta con la metodología cognitivo-conductual, habiendo desarrollado herramientas como análisis causa-raíz de constructos conductuales y matriz de satisfacción de necesidades de equilibrio. Ha sido docente en universidades de diferentes países. Actualmente se desempeña como profesor titular de neurofisiología en la Universidad de los Andes, Venezuela, y profesor asociado de fisiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia, donde actualmente radica. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y autor de publicaciones en revistas arbitradas e indexadas en campos de reparación y plasticidad neural, confiabilidad humana, neurociencia educativa, neurofisiología de la conducta, y además es miembro correspondiente regional de la Academia de Medicina Táchira de Venezuela. Pues podríamos seguir hablando de lo amplio del currículo del doctor, y pues lo dejo entonces ahora para que el doctor nos comparta sobre este tema tan importante como es la neurotransmisión. Bienvenido, Muchas doctor gracias, Rafael. muchas gracias, Luis Francisco, y Apoyos Educativos por por esta plataforma, por este soporte y sobre todo por este valioso auditorio que ustedes congregan. Para mí es un gusto estar acá, una nueva cuenta o de nueva cuenta, compartiéndoles sobre un tema como el que se está tratando el día de hoy. Es un tema, repito, para mí cada vez más importante. Se ha hecho central en las aplicaciones que yo he desarrollado o que hemos desarrollado para diferentes campos del quehacer humano y bueno, es todo un gusto. Luis Francisco, no sé si me permites compartirles pantalla para compartirles una presentación que preparé. Perdón, Rafael, ya está disponible. Sí, veo que ya me dio la opción. Voy a compartirles un momento. ¿Se ve claramente la presentación? Sí, se mira muy bien, gracias. Bien, el aprendizaje desde lo que son los circuitos neuronales y los neurotransmisores que están involucrados en este proceso, que en estos momentos podría considerarse un proceso central y continuo de la conducta en el ser humano. Eh, Vamos a comenzar señalando algunas cosas de la relación cerebro-mente que siempre me gusta recordar en las conferencias, puesto que no estaba tan claro esa relación un tiempo atrás. El cerebro como órgano, pues, no era considerado muy importante por los egipcios, por ejemplo, y era retirado del cuerpo en los procesos de momificación.
Sin embargo, desde ese tiempo se conoce que se practicaban procedimientos como la trepanación para tratar dolores de cabeza muy severos o convulsiones. La trepanación, para los que no conocen el término, es la perforación del cráneo con el propósito de hacer algún procedimiento interno en la masa encefálica como tal. La relación entre el cerebro como órgano y la mente como una noción, y entiéndase por mente todo lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que transmitimos a los demás. Esa relación surge a caballo, por decirlo de alguna manera, de hallazgos, por un lado, científicos, del ámbito científico, y por otro lado, del ámbito humanístico. En el lado de las ciencias biológicas o biomédicas, el descubrimiento de que el tejido nervioso no era una masa eh, solamente de tejido, sino que tenía una red de células delimitadas, marcó un antes y un después en la consideración de este órgano. Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal fueron los que aportaron esa noción por primera vez. Antes de ellos, decir que el cerebro tenía células una, era una blasfemia. Luego, Harrison, en el campo de la embriología, aportó conocimientos sobre las dendritas y el axón como continuaciones del cuerpo celular. Esto dio origen a un concepto muy importante para hoy día, que es el cono de crecimiento. Es una estructura por la cual el axón literalmente se reconstruye a sí mismo, ayudado de una serie de células. Otros hallazgos importantes fue el de que las células nerviosas y las células musculares producían electricidad. Un hallazgo hecho por un investigador italiano de nombre Galvani, quien fue que aportó la primera vez el concepto de bioelectricidad. Hay miles de hallazgos más para mencionar en el lado científico. Sin embargo, los dejo con estos tres. En el lado de las ciencias humanas, los primeros estudios de la conducta humana realizados por los griegos en sus obras filosóficas eh, dan una base de soporte muy importante a la neurociencia. Luego aparecieron estudios específicos, el caso de Descartes y Locke, que estudiaron específicamente la percepción, o los estudios generales de conducta propuestos, el estudio general de la conducta propuesto por William James en el siglo XIX. Hay otro investigador, un investigador, Charles Darwin, que todos ustedes seguramente ubican en el lado de las ciencias biológicas. Sin embargo, Charles Darwin aportó algo desde el campo humanístico, que es lo que se llama hoy día eh, etología, o lo que es lo mismo, la observación sistemática de los actos en las especies y, por supuesto, en el ser humano. La psicología experimental fundamenta sus metodologías en lo aportado por Darwin en este sentido. Las relaciones, la relación cerebro-mente pronto ha evolucionado y ha incluido ahora la relación conducta-aprendizaje. Desde el punto de vista de neurociencias, lo primero a lo que se tuvo acceso pues, fue a los procesos neuronales que permiten percibir y a los procesos que permiten actuar, es decir, lo sensorio motriz. Sin embargo, tempranamente ya la neurociencia empezó a buscar los mecanismos moleculares y neuronales que puedan explicar procesos más complejos, como es el caso de la memoria, el aprendizaje y la conducta como un todo. A final de cuentas, el propósito de la neurociencia es entender cómo el cerebro puede producir la conducta y en este esfuerzo, el aprendizaje se está empezando a concebir hoy día como el proceso central y más constante de la conducta.
Bien, con este breve recuento de esa evolución de relaciones cerebro-mente, conducta-aprendizaje, vamos a repasar brevemente lo que es la neurona. La neurona que describió el señor Ramón y Cajal está conformada por un cuerpo que contiene en el núcleo el material genético con el cual la célula fabrica todo lo que son neurotransmisores, receptores y otro grupo enorme de proteínas y de sustancias que le permiten cumplir sus funciones. Ese cuerpo neuronal tiene unas prolongaciones, acá las tenemos, que se llaman dendritas. Esas prolongaciones dendríticas son las que le permiten establecer o recibir información desde otras neuronas mediante lo que se conoce como sinapsis, que ya lo vamos a mencionar. Entonces, las dendritas serían las extensiones del cuerpo celular que son de tipo receptor, pero además tiene una extensión que generalmente tiene una forma diferente a las dendritas, es más alargada, mucho más larga en la mayor parte de los casos, eh, y tiene una cubierta de un material muy importante que conocemos como mielina. El axón está capacitado en su membrana para conducir o transmitir la información de forma eléctrica, en forma de pulsos eléctricos llamados potenciales de acción. Y la mielina es de suma importancia para que esto ocurra de manera correcta. Al inicio del axón tenemos un área que es como una especie de cono que se llama precisamente cono de arranque y es un área que está capacitada en su membrana para convertir los cambios eléctricos pequeños que están ocurriendo en las dendritas y en el cuerpo celular en un potencial de acción, que es un cambio eléctrico grande, siempre del mismo tamaño y que se propaga a lo largo del axón. Al viajar a lo largo del axón y llegar a otro sitio de contacto con otra neurona que se llama sinapsis, pues el potencial de acción se convierte en un método de transmitir información. Y en este contacto con otras neuronas, el axón se pone en contacto con la dendrita o las dendritas de la otra neurona y es allí donde la señal es transmitida de una neurona a otra mediante la liberación de una sustancia química que conocemos como neurotransmisor. Las células que ayudan a la neurona para envolverlo en esta capa de mielina se conocen como oligodendrocitos cuando están en el sistema nervioso central y como células de Schwann cuando están en el periférico. Son células sumamente importantes para que la función neuronal se pueda dar de manera correcta. Al sistema nervioso lo podemos dividir en dos grandes áreas. El sistema nervioso central, que contiene el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que contiene los nervios craneales y los nervios espinales. Mediante los nervios craneales y espinales, el sistema nervioso se pone en contacto con la totalidad de estructuras de nuestro cuerpo. En esos nervios hay axones sensoriales o componentes sensitivos que captan la información del medio ambiente y la llevan hacia el sistema nervioso central. Desde lo que es médula espinal, tallo encefálico, cerebelo, hasta llegar a corteza cerebral. Allí, en el sistema nervioso central, la información es codificada y luego procesada para producir, a partir de esa información, respuestas que nos permiten actuar. Por tanto, sale del central otra vez y entra en el sistema nervioso periférico,
en lo que se conoce como sistema motor. Y estos axones de tipo motor traen órdenes, ya sea llevadas hacia las vísceras o llevadas hacia los músculos del cuerpo para acometer acciones, tener conductas específicas como caminar hacia un sitio, sentarse, acostarse, etcétera, etcétera. Y en el caso de las vísceras, son acciones que tienen que ver con el metabolismo, como la digestión, etcétera. La corteza cerebral tradicionalmente se ha dividido en 5 lóbulos. Eh, Estos lóbulos tenían o han tenido siempre una base funcional, pero una intención topográfica de ubicación de esa función. El lóbulo frontal es el lóbulo más anterior del cerebro, el lóbulo parietal, el que está posterior, en la parte media posterior. El lóbulo occipital es el último y más posterior del cerebro, y el lóbulo temporal, que es lateral. ¿Ok? En la profundidad del surco lateral o de Silvio, que es este que tenemos acá, tenemos otro lóbulo conocido como el lóbulo de la ínsula. Lo cierto es que a partir de un momento esta división en lóbulos quedó como una referencia más topográfica que funcional, y la corteza a partir de ese momento ha sido dividida en cortezas primarias, secundarias o de nivel superior y cortezas de asociación. En el esquema o en la ilustración que tienen en la lámina, las cortezas primarias son estas que tienen un tono morado. Por ejemplo, tenemos la corteza somatosensorial primaria, donde está representada toda la superficie corporal, la superficie de la piel. Tenemos la corteza visual primaria, acá en el polo occipital. Tenemos la corteza auditiva primaria. Y acá también está representada la corteza motora primaria. Las cortezas primarias son las encargadas de recibir la información en primera instancia. Reciben una información muy fragmentada que les sirve para codificar algunos detalles principales de la información que estemos recibiendo. Pero esa información inmediatamente es compartida hacia las cortezas de nivel superior o secundarias, que están ubicadas acá en color rosado. Esas cortezas de nivel superior o secundarias tendrían la función de unir una cantidad de datos que han llegado a la corteza primaria y poder codificar entonces otras características más complejas de cada información. En el caso de los sonidos, por ejemplo, la corteza primaria identifica solo el volumen y el tono de un sonido, mientras que la corteza de nivel superior auditiva va a identificar el timbre y va a identificar o a calcular la distancia a la que se encuentra ese sonido, para que se entienda con un ejemplo. En el caso visual, la corteza primaria detecta los bordes de una figura, de un objeto, detecta básicamente los bordes para delimitar ese objeto, y las cortezas visuales de nivel superior, que están acá en esta zona rosada, entonces son las que se encargan de identificar color, profundidad, movimiento, etcétera, etcétera. Con lo cual se va completando el proceso visual. Finalmente tenemos las cortezas de asociación. Son estas grandes áreas que están en color azul claro acá, y tenemos 3 grandes cortezas de asociación. La corteza parieto-temporo-occipital se denomina así porque abarca partes de cada uno de estos 3 lóbulos, y básicamente es una corteza donde se unifican o integran las modalidades sensoriales, y también es una corteza donde se produce o se idea el lenguaje.
Esta corteza tiene algunas funciones que vamos a ver ahorita más adelante, funciones más específicas. La otra gran corteza de asociación es la corteza de asociación límbica. Está constituida por varias estructuras que son corticales, pero también tiene otras estructuras que están por debajo de la corteza. Un ejemplo de ello, el conocido núcleo de la amígdala, forma parte de este sistema límbico. En la corteza de asociación límbica tiene lugar el procesamiento emocional de una experiencia y está muy relacionada con la memoria, casualmente y a propósito del tema que hoy nos ocupa. Y finalmente, señalarles la corteza de asociación prefrontal. Es la corteza quizá con los niveles más complejos de, de función. Es una corteza donde se comparan las situaciones que se están viviendo, se establecen juicios de valor, se toman decisiones y se dan instrucciones para la ejecución de una conducta. Se puede decir que es la corteza donde se planifica y ejecuta la, la motricidad compleja, que es voluntaria y que tiene siempre pues una intencionalidad. Acá tenemos un esquema a partir de la lámina que de esta que les acabo de mostrar. En este esquema tendríamos la corteza sensorial primaria y la corteza motoras pintadas con los mismos colores, color morado. Luego tendríamos este recuadro que representa las cortezas de nivel superior secundarias. Y finalmente los tres recuadros azul claro, perdón, que representan las tres cortezas de asociación que les señalé. En una primera instancia, el procesamiento sensorial básico, ya sea visual, auditivo o táctil, se produce en la corteza sensorial primaria y luego un procesamiento sensorial avanzado, como les dije, en las cortezas de nivel superior. Para poder hacer esto, desde el locus cerúleo, que es un núcleo que está en el tallo encefálico, se desencadenan se desencadena el proceso de estrés y atención. Allí se activa el proceso de atención. Eh, Antes de llegar a otra cosa, la información sensorial termina pasando a las cortezas de asociación. Eh, pero en la medida que pasa a las cortezas de asociación, también esa información sensorial ha sido procesada por la amígdala y por el hipotálamo y por el sistema nervioso autónomo, tres estructuras que están interconectadas. Y esto produce una respuesta emocional primitiva, el temblor, las palpitaciones, el aumento del tono muscular, la sudoración, todas aquellas manifestaciones corporales que tenemos cuando se desencadena una experiencia emocional. Por otra parte, el cortes límbico continúa con ese procesamiento emocional. El cíngulo y otras áreas, la corteza del cíngulo, una región de la corteza cerebral, y otras áreas nos permiten hacer un relato de lo que está pasando, que es un relato subjetivo. Y el hipocampo inicia procesos de memoria. Es allí donde se inicia el grabado de los datos ya de la experiencia que estamos teniendo. Por otro lado, en la corteza parieto-temporo-occipital está ocurriendo una integración sensorial y mediante el lenguaje estamos haciendo un relato objetivo de esa experiencia. Fíjense que eh, teniendo estos elementos, entonces la integración de los relatos subjetivos y objetivos se produce en la corteza prefrontal. Es allí donde lo evidente o la evidencia se une con la creencia para tener entonces un relato de lo que ocurrió, que generalmente mezcla los dos aspectos, lo objetivo y lo subjetivo.
En esa corteza de asociación, que también se conoce, que es donde están ancladas las funciones de control ejecutivo, en esa corteza las funciones de control ejecutivo incluyen comparar lo que se está viviendo con con experiencias previas, hacer un juicio de valor, es decir, definir si es mejor o peor, si es malo o es bueno, tomar una decisión sobre una conducta, sobre lo que haremos ante la experiencia que se está viviendo y dar las órdenes necesarias para su ejecución. Cuando esto ocurre, inmediatamente los núcleos basales, desde la corteza prefrontal se conecta con los núcleos basales, eh, y estos son los que permiten, habiendo ya algún tipo de motivo en la experiencia que estamos viviendo, estos son los que permiten encontrar las conductas de logro para poder actuar en consecuencia de la experiencia que se está viviendo. La corteza premotora, que es como una corteza secundaria o de nivel superior, pero en el ámbito motor, lo que nos permite o nos regala son rutinas motoras. Es allí donde se puede producir o ejecutar el habla y también la escritura, y otras rutinas motoras que nos permiten luego hacer los movimientos necesarios para la actuación que hayamos decidido. Si lo que decidimos nos permitió encontrar el objetivo deseado, entonces otro núcleo contactado desde el tallo encefálico, que es el accumbens, nos aporta endorfinas, que son los que nos van a dar como la recompensa, una mezcla de placer y tranquilidad. Bien, para que la información pueda ser integrada a nivel parieto-temporo-occipital y pueda ser organizada, debe pasar por un proceso que se conoce como memoria. Y la memoria contiene unas categorías de acuerdo a su tiempo de vigencia. Estas categorías temporales de la memoria más o menos se pueden explicar de la siguiente manera. Existe una memoria eh, inmediata, que es una memoria que dura unos pocos segundos y que básicamente contiene información sensorial con sistemas separados de registro para cada una de estas modalidades de información sensorial. Si con esa información no vamos a hacer nada, ninguna otra cosa, esa información va al olvido en unos pocos segundos. Ahora bien, si esa información resultó relevante y activó procesos de atención, como les decía antes, entonces generalmente la información sensorial se aparea con alguna información motora. En el ser humano es muy común que toda información sensorial que nos llama la atención la asociamos con las palabras que se dicen para describir lo que estamos percibiendo. Ejemplo, si empieza a llover repentinamente, solemos decir está lloviendo. Ya estamos agregando una conducta motora o una información motora, que es la vocalización de esa frase, a una información sensorial, que es el sonido de la lluvia y la información visual de ver llover. Cuando hacemos este apareamiento entre lo sensorial y lo motor, entonces obtenemos lo que se llama una memoria de trabajo. Eventualmente, si la, si la conducta motivada, si se han activado los procesos o los circuitos de recompensa y hay un motivo, hay una motivación para continuar explorando esta experiencia, entonces empieza un proceso de consolidación de las memorias de trabajo. Ese proceso de consolidación es una asociación que se puede hacer de manera lógica o de manera intuitiva. ¿En qué consiste esa asociación? Consiste en relacionar
los componentes de una memoria de trabajo con los componentes de la otra, porque se van creando varios bloques de memoria de trabajo que, como les explico, es información sensorial e información motora apareadas, pero se crean distintos bloques. La unión o la asociación de esos distintos bloques es lo que permite la memoria de largo plazo, que es información sensorial y motora más un proceso asociativo que empieza cuando se activa el circuito de recompensa, por ejemplo, que es la conducta motivada o motivación, o cuando se activa un estado emocional. Siempre cuando explico motivación, empiezo diciendo que lamentablemente no tenemos este medicamento que tienen ustedes en pantalla. Si existiera una cajita de esas sería muy buena, vendría muy bien tener unas píldoras de motivación para esos días en los que no tenemos ganas de hacer nada. La conducta motivada surge porque hay necesidades de equilibrio corporal y mental que el ser humano tiene que satisfacer. El sistema nervioso tiene circuitos que garantizan que esas necesidades sean satisfechas. Cuando una necesidad de estas aparece, y lógicamente aparece porque hay que satisfacerla, en el caso de las necesidades corporales tenemos cuatro grandes que son ingesta, sueño, deseo sexual o líbido y confort ambiental. Y en el caso de las necesidades llamadas mentales o de equilibrio mental, el centro de equilibrio mental del ser humano es sentirse aceptado y sentirse reconocido. Cuando cualquiera de estas cinco necesidades aparece en el ambiente, generalmente aparece ligada, las otras cuatro de equilibrio corporal generalmente aparecen ligadas a la necesidad de ser aceptado y reconocido. Cuando aparecen, entonces se activa un mecanismo de estrés en el tallo encefálico y aquí empezamos ya a nombrar los neurotransmisores que participan en el aprendizaje. Este mecanismo de estrés es mediado por adrenalina. A su vez, en conjunto con acetilcolina, la adrenalina activa un mecanismo de atención, lo que conocemos como atención. Esto se proyecta al tallo encefálico, a unos núcleos que están un poco más arriba en el tallo y que tienen una doble vía. O de esas neuronas parten dos tipos de comunicación. Una comunicación va a los núcleos de la base, que ya se los mencioné antes en el esquema general. Y esta vía trabaja con otro neurotransmisor, que es la dopamina. La dopamina es muy importante para que se puedan activar las habilidades y las conductas previamente aprendidas y que han resultado eficientes. Cuando se está ejecutando la tarea que se requiere, en el que el encéfalo, que conectaron con los núcleos de la base a través de dopamina, también conectan con otro núcleo que se llama accumbens y que está en la parte más frontal o en la parte de la corteza frontal, por debajo de la corteza frontal. Y ese accumbens lo que hace es secretar una enorme cantidad de endorfinas, el otro neurotransmisor necesario para aprender. La endorfina produce placer y produce una sensación de tranquilidad. Este estado favorece el aprendizaje porque es un estado que indica que estamos consiguiendo logros. Y el estar consiguiendo logros en un proceso, en una experiencia, fortalece o es una manera de fortalecer los, eh, los procesos asociativos de consolidación en la memoria para que las memorias de trabajo pasen a ser memorias de largo plazo.
Otro componente que consolidación de memoria es el manejado cuando se activan experiencias emocionales. La información sensorial que está en el ambiente y que ya les hablé de ellas en el esquema general, pasa por el tálamo y de allí toma dos rutas. Una ruta va hacia la amígdala, donde activa ese proceso que les dije de respuesta emocional primitiva. Repito, taquicardia, taquipnea, sudoración, eh, tensión muscular, etc. Pero a su vez, ella asciende hacia la corteza y allí se elabora una historia de lo que está pasando. Esa es la representación cognitiva de la experiencia. Es lo que en el esquema general le llamaba el relato subjetivo de lo que ocurre. Ese relato se basa fundamentalmente en lo que creemos que ocurre, ¿no? Por eso es subjetivo. Pero a su vez, casi de inmediato, la amígdala también se conecta con los ganglios basales. Y básicamente esta conexión la hace a través del hipocampo y esa conexión lo que hace, o esta estructura del hipocampo lo que hace, es un proceso de consolidación. Es decir, el hipocampo es un fijador de la memoria. Consolida las memorias de trabajo, que solo duran unos minutos, las consolida en una memoria de largo plazo que puede durar toda la vida. Esta historia que está ocurriendo y que yo relato subjetivamente a nivel de distintas zonas de la corteza cerebral, se revisa a expensas de lo que la amígdala conecta con el hipocampo y mediante este con los núcleos de la base. Esa revisión de la experiencia eh, permite irla transformando en una experiencia consciente, es decir, en una representación emocional más objetiva. Pero a lo largo de ese proceso, la experiencia se ha consolidado en memoria. Aquí es importante señalar en el hipocampo la participación del glutamato, uno de los aminoácidos o de los neurotransmisores excitatorios más abundantes de todo el sistema nervioso central. Finalizo señalándoles que los cambios en la efectividad de la sinapsis, que se conocen como plasticidad sináptica, pues ocurren en sitios como el hipocampo, por ejemplo. Hay otras zonas del cerebro, del sistema nervioso o del encéfalo, donde también ocurren cambios plásticos o plasticidad sináptica, que es la base de que la información quede grabada. Es como hacerse de cuenta que la plasticidad sináptica es como un sello y la tinta que se le pone a ese sello para poder imprimir una imagen, ¿sí? Eh, en este sentido, se dan en el hipocampo y en otras estructuras sinapsis donde una neurona facilitadora, su axón hace sinapsis con el axón de otra neurona, que es la neurona de la vía central principal. Y esa sinapsis, axón-axón, trabaja generalmente a través de serotonina cuando es de tipo facilitador. Entonces, esa facilitación lo que hace es dejar a este axón preexcitado, de modo que cuando llegue el impulso nervioso que viene de su propia neurona, este va a producir mayor liberación de neurotransmisor, porque como está preexcitado, le es más fácil alcanzar el, el, el valor eléctrico necesario para que libere neurotransmisor hacia la neurona que está a continuación, hacia la neurona postsináptica. En este caso, el neurotransmisor que liberan estas neuronas generalmente es el glutamato, mientras que, del que ya hablamos, y mientras que las neuronas facilitadoras liberan serotonina. ¿Cómo podría producirse una facilitación? Por ejemplo, porque el estímulo sensorial que se está recibiendo sea doloroso
o sea desagradable. Eso podría facilitar a la neurona encargada de comunicarse con la neurona motora y producir una respuesta mucho más rápida o mucho más intensa. Eh, lo mismo pasaría si el estímulo fuera placentero. Eh, Se podría dar una facilitación. Bien, pero este cambio es de corto plazo, generalmente dura unos pocos minutos, sirve para respuestas adaptativas muy cortas. Las memorias de largo plazo de las que les hablé son más parecidas a un cambio de la plasticidad, a un cambio en la eficacia sináptica que puede durar años. Y ese cambio ocurre cuando la neurona facilitadora que contiene serotonina o que trabaja con serotonina produce un cambio repetidas veces en forma simultánea o a alta frecuencia, produce cambios facilitadores en la célula sensorial, que va a ser la conexión con la neurona motora. Cuando ese patrón de estimulación de alta frecuencia o con potenciales que llegan al mismo tiempo, que se conocen como potenciales apareados, ocurre en estas conexiones en el hipocampo, entonces uno de las moléculas que se generan, llamados segundos mensajeros, no solo van a cumplir la función de hacer liberar más neurotransmisor, más glutamato acá, sino que van a ir hasta el núcleo y van a activar la transcripción del material genético para producir proteínas que le sirvan a esa neurona para establecer más contactos sinápticos con la otra neurona. Es decir, el sistema, al ver que está siendo facilitada su respuesta o excitada su respuesta, su acción, perdón, una y otra vez, repetidas veces, él se va a encargar entonces de fabricar las proteínas necesarias para que haya más puntos sinápticos y esto permita satisfacer esa necesidad de adaptación. En eso consiste la base molecular del aprendizaje. Eh, y básicamente, con este cambio en la eficacia sináptica, comienzan a fabricarse más sinapsis y ello en un todo se conoce como plasticidad sináptica, que es la base de la memoria y del aprendizaje. Bien, muchísimas gracias. Era el material que tenía preparado para ustedes y pues con mucho gusto se los comparto. Gracias, Rafael. Yo estoy ahorita con una complicación de trabajo, pero voy a parar por aquí. Muchas gracias, Rafael. Estoy, Con gusto, Luis Francisco. gracias, sí. Pues excelente la explicación que nos estás dando. Es un eh, complejo de cómo el cerebro se organiza para el aprendizaje, ¿no? Y pues estamos acá con la disposición de responder a las inquietudes y las preguntas que tengan los compañeros y compañeras sobre el tema. Yo voy a tener estar por acá. Eh, dice eh, Fernanda, muchas gracias por la información. ¿Existen especificidades dependiendo de la edad? Pregunta Ana Rita Delgado Muñoz. ¿A qué se refiere Rafael? Sí. Básicamente, lo que, lo que puede diferenciarse con la edad es la cantidad de circuitos establecidos, la cantidad de lo aprendido. Hay que entender que el, el hecho cierto que se aprecia de que los niños tienen facilidad para aprender cosas y los jóvenes más facilidad para aprender cosas que los adultos, no es un tema que obedezca a alguna diferencia de estos procesos en el sistema nervioso. Obedece más bien al hecho de que cada vez que se aprende un proceso,
el cerebro inmediatamente lo selecciona como un proceso o como una conducta eficiente, productiva, y lo deja seleccionado por defecto para una nueva actuación. De modo que en la medida que aprendemos cosas, estas ya van quedando guardadas y se van estableciendo respuestas habituales. Cuando nos enfrentamos a una situación nueva y la respuesta habitual no funciona, entonces tenemos que hacer todo el proceso de nuevo, desde cero. Y eso involucra muchas veces desaprender cosas que ya habíamos dado por ciertas y eh, aprender cosas nuevas o procesos nuevos. Entonces, digamos que lo que puede cambiar con la edad, suponiendo que se trata de personas sanas que no tienen ninguna condición de fondo o de base, lo que podría cambiar con la edad es qué cantidad de conductas y qué tan habituadas están esas conductas que ya se han aprendido para poder hacer el cambio. Voy a poner un ejemplo. La llamada lengua materna se aprende prácticamente desde los primeros días después del nacimiento y el lenguaje debería desarrollarse en un hito que no supere los 18 meses o a los 24 meses. Ya debería el niño estar en capacidad de decir frases mm, y muy probablemente hasta alguna oración. Pero posteriormente, esa capacidad, esa conducta motriz de hablar se sigue perfeccionando y se sigue consolidando a lo largo del tiempo. Y si bien la pronunciación de las primeras frases era un poco lenta y a veces algunas palabras mal pronunciadas, posteriormente eso se mejora y se va mejorando de manera tal que el cerebro considera que esa es la forma. De hecho, los movimientos para la fonación, de los cuales casi ninguno de nosotros es consciente, los movimientos para producir la voz y con ella eh, eh, hablar, producir palabras o articular palabras, se aprenden y se automatizan de manera tal que ya luego de un tiempo no nos preocupamos por qué tenemos que hacer, qué movimientos precisos tenemos que hacer para pronunciar una palabra. Cuando en ese proceso se le enseña, cuando está empezando ese proceso, es decir, en la niñez, se le enseña a un niño una segunda lengua, entonces él empieza a hacer una doble ruta. Una ruta con su lengua materna y una ruta para la segunda lengua. De modo que aprende con cierta facilidad la segunda lengua sin que ocurra ningún inconveniente. Pero cuando un adulto de 20, 30, 40 años intenta aprender una segunda lengua, ya tiene sumamente consolidada la vía motora que le permite hablar como habla. Entonces, crear una vía motora en paralelo le supone un esfuerzo desde el inicio y eso se interpreta como mayor dificultad para aprender cosas, cuando realmente no es tal. No es que haya mayor dificultad, es que tiene que empezar desde cero con un proceso que de otra forma ya dominaba perfectamente. Esa es un poco la discusión que se tiene hoy día sobre, sobre estos temas de las diferencias con respecto a la edad para el proceso de aprender. De hecho, ya he oído a algunos colegas, y yo también lo he manifestado en algunas conferencias, que todo el tiempo se está aprendiendo y que realmente no hay edades críticas para aprender, sino edades mm, donde el aprendizaje está favorecido. Pero no se trata de que sean edades críticas y de que lo que no se aprendió en esa edad no se va a aprender ya, sino que en esas edades el aprendizaje está favorecido.
Perdón, Rafael, por acá dice que está muy interesante la información y que cómo es este proceso de neurotransmisión en un adolescente, dice. Y hay otra pregunta que dice también, ¿es difícil desaprender? Sí, estaba explicando casualmente lo que es el proceso en un adolescente o lo que puede ser en un niño. Realmente, y insisto con esto porque suele ser una pregunta que se me hace con frecuencia, si hay una diferencia en cuanto a las condiciones para aprender que puede tener un niño o un adolescente en comparación con un adulto. Si se trata de personas sanas, repito, que no tengan ninguna condición especial, la capacidad de aprender es exactamente igual. La capacidad instalada a nivel de la sinapsis y a nivel del establecimiento de nuevos circuitos. La dificultad que se puede ver en el adulto para aprender nuevas cosas puede ocurrir en tanto que, por definición, el cerebro selecciona, tiene una especie de lista de espera de conductas que han sido previamente probadas. Y de manera automática se selecciona la que está ubicada con el mayor ranking, la que tiene la mayor calificación. Entonces, lo que es difícil es desaprender, porque se trata de desinstalar circuitos neuronales que se han establecido y consolidado durante mucho tiempo. Se trata de desinstalar hábitos. Y cuando hablo de hábitos, hablo de conductas que están prácticamente automatizadas. Entonces, desde ese punto de vista, lo difícil puede no ser aprender, lo difícil puede ser desinstalar un hábito o una conducta previa que pueda ser obstáculo para aprender la nueva conducta. Gracias, Rafael. Dice por acá, entonces se puede decir que para generar aprendizaje es necesario cierto grado de estrés y satisfacción de necesidades. Bueno, lo pregunta Edgar García. Sí, digamos que en el momento en que se requiere satisfacer una necesidad de equilibrio, se activa un mecanismo de estrés, ¿ok? Y ese mecanismo de estrés, eh, en conjunto con otras, con algunas conexiones específicas, es lo que pone en marcha el proceso de atención. Entonces yo diría que sí se requiere un cierto nivel de estrés del que llamamos estrés positivo o eutrés. Ese estrés es fundamental para que la persona actúe en satisfacer la necesidad que se le está presentando. Es, digamos, el activador. Es el que lo lleva a buscar qué hacer dentro de su caja de herramientas, buscar qué conductas emitir o qué hacer para poder satisfacer la necesidad. Entonces, cuando ese proceso se ha activado, lo que se conoce como motivación se ha activado, la atención es imprescindible y es el primer paso de toda conducta motivada. O sea, yo diría que sí se requiere un cierto nivel de estrés para poder aprender. Bien, tienes el micrófono apagado. Perdón, Ajá. siempre y cuando ese estrés sea un estrés bien manejado, bien gestionado, ¿verdad? Para que no genere. Normalmente, normalmente ese nivel de estrés eh, no es dañino y prácticamente no se siente como estrés porque se interpreta como una necesidad de actuar, ¿sí? Sin embargo, cuando por razones de conducta, razones emocionales, la persona posterga lo que debe hacer o cuando se le impide hacer lo que podría hacer, eh, entonces se puede acumular ese estrés que no se ha utilizado en hacer lo que hay que hacer, que no se ha empleado
ejecutando una conducta, ese estrés se puede ir acumulando y es lo que yo llamo estrés crónico de baja intensidad. Ese estrés crónico de baja intensidad se va acumulando, nosotros no vemos su efecto inmediatamente, pero lo que hace es modificar el umbral de base, el estado basal de activación. Entonces, si una persona tiene un estado basal de activación en el cual no tiene ninguna manifestación especial, sino que simplemente está atento, si esa persona de manera repetida no puede o no quiere ejecutar aquellas conductas que le permitan que le permitan llegar a satisfacer la necesidad, o si las ejecuta pero no logra la satisfacción de la necesidad, entonces se puede producir ese estrés acumulado. Es un estrés, repito, de baja intensidad, pero que se va acumulando de manera crónica. Entonces, una persona que antes simplemente estaba alerta, pero tranquila, ahora lo notas con mirada cambiante, lo puedes notar con un poquito de temblor fino, lo puedes notar sudoroso, lo puedes notar con cierta taquicardia. Es decir, en esa persona ya ese estrés ya no es el EU3, sino que ya estamos entrando en el DIS3, que es el estrés dañino. ¿Bien? Sí, muchas gracias, Rafael. Yo Sí, aquí, con pues, gusto. he tenido un poquito de dificultades por asuntos de la conexión, porque me estaba quedando sin carga y tuve que cambiarme de lugar para poder encontrar un conector. Entonces eso me Ujú. ha generado un poquito de dificultades técnicas. Pero ya estoy aquí nuevamente instalado, entonces vamos a continuar con lo que está acá. Acá nos pregunta Edgar, bueno, nos está preguntando, cuando un estudiante olvida con facilidad lo aprendido el día anterior, ¿qué puede estar pasando? Cuando olvida, básicamente se trata de que el proceso de memorización fue más repetitivo que asociativo. Es decir, la, la memoria puede, con base en la repetición, puede fortalecer cierta información en el recuerdo, pero esta información tiene una duración eh, muy precaria, muy corta. ¿Ok? En el momento que el entorno cambia, en el momento que los condicionantes que llevaron a guardar esa información cambia, hasta la memoria de largo plazo o que se supone que era de largo plazo, puede desestructurarse y pasar al olvido. Quiere decir que es importante entonces que haya un ambiente enriquecedor, con motivación, con estímulos que le ayuden a esta persona, a este niño, a fortalecer la memoria. O sea, que si es nada más basada en la repetición, si no había el principio de motivación, probablemente va a olvidar con más facilidad. Sí, el entorno puede tener algunas cosas que ayuden. También la forma como se presenta la información es muy importante, ¿sí? Porque a veces la información se presenta y el que la recibe no tiene claro cuál va a ser su utilidad. Eh, a veces se la presenta de manera repetida, con formatos repetidos siempre. Entonces eso ya crea como una especie de desinterés y la atención se desactiva rápidamente. Pero suponiendo que todo esto ocurra, que todo esto sea positivo, es decir, que la información se presente de manera creativa y que además se la presente de una forma en la que se pueda identificar fácilmente cuál es la recompensa si esa información se procesa o para qué me sirve a mí esa información. Entonces se consigue una memoria más asociativa que repetitiva.
porque, repito, la memoria que se obtiene porque se repite una y otra vez un concepto es una memoria tipo memoria de trabajo. Es una memoria que fortalece la información, pero por un tiempo muy corto. ¿Ok? Normalmente el estudiante estudia un día antes del examen y dura todo el día repitiendo para que al llegar al examen no se le olvide. Y muchas veces, o en el examen o saliendo del examen, ya se le olvidó. Porque lo que ha hecho es forzar memorias de trabajo en lugar de crear memorias asociativas, que sí son auténticamente memorias de largo plazo. Y en este proceso habrá, digamos, la influencia de algún neurotransmisor que tenga, que esté con deficiencia o que tenga, que esté por otro lado, que haya además, que haya en algún momento que eso pueda afectar la memoria. O sea, Siempre que hay digamos que siempre que hay o que se va estableciendo un estado emocional específico, eh, las cantidades de neurotransmisor se van modificando porque el sistema está diseñado para adaptarse. Si te enfocas en un pensamiento triste, entonces cada vez se va a necesitar menos serotonina y cada vez se va a necesitar menos dopamina y llega un momento en que el cerebro produce menos. De modo que cuando esa persona se le hace el análisis, se puede interpretar equivocadamente que tiene un problema emocional por falta o por exceso de un neurotransmisor, cuando lo que originalmente ocurrió es que su patrón de pensamiento, de razonamiento y su conducta fueron los que indujeron o que se redujera la cantidad de neurotransmisores o que se aumentara. y en el caso del déficit de Ah, atención, sí, disculpa, Luis sí, Francisco, pero también puede ocurrir, rara vez ocurre, pero pudiera ocurrir que haya un problema genético y que ese problema genético esté condicionando la menor producción o el mal funcionamiento de un neurotransmisor. Es decir, que el neurotransmisor esté en cantidades adecuadas, pero que no funcione bien porque el receptor no es correcto o porque algún otro proceso, algún otro elemento del proceso falla. que puede ser el caso de un déficit de atención con hiperactividad, que haya algún trastorno en los procesos de neurotransmisión o no se da, digamos, esto. Hasta ahora, efectivamente hay alteración de los neurotransmisores, pero hasta ahora la evidencia parece indicar que es una consecuencia y no una causa. Es decir, y porque también hay modificaciones del tamaño o del grosor cortical en el lóbulo frontal, por ejemplo, pero parece ser que es una consecuencia. Los estudios hasta ahora no han encontrado que haya una causa, una razón preexistente para que haya un déficit de atención e hiperactividad. Más bien todos apuntan, o en una cantidad importante, significativa de estudios, coinciden eh, entornos disfuncionales. eh, los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad coincidentemente provienen de entornos disfuncionales. Entonces, aunque en sociedad pretendamos normalizar ciertas situaciones que a veces las personas no pueden evitar, ello no significa que el que nosotros tratemos de adaptarnos a eso sea aceptado como positivo por el niño que está creciendo. O Entonces, sea que, perdón, eso condiciona eh, ya de entrada un estrés crónico, ¿sí? Porque en esos entornos disfuncionales se producen muchas contradicciones, se producen descuido, pero luego exceso de cuidado compensatorio, entre comillas,
Eh, y sobre todo hay muy pocas posibilidades de enseñar normas, de enseñar horarios, de enseñar normas. Entonces, cuando esto no se hace, no se desarrollan ciertas conexiones que se requieren entre los ganglios basales y la corteza frontal. Y esas conexiones no desarrolladas hacen que el lóbulo frontal sea más pequeño y hacen que, por ejemplo, pueda haber menos dopamina, o menos acetilcolina, pero más que todo dopamina. Y esto hace entonces que el niño no desarrolle funciones de control ejecutiva. O sea que se puede pensar que el origen de un déficit de atención por hiperactividad es más de tipo ambiental y que es esa organización ambiental la que va a generar la modificación la estructura, funcionamiento neurológico por hay un déficit en las experiencias que le van haciendo que pueda tener una buena Sí, organización. defin- definitivamente es lo que hoy día está más aceptado. Es decir, repito, si se le hacen pruebas de imagen, el niño puede presentar un lóbulo frontal menos desarrollado. Si se le hacen pruebas de imagen funcional, el niño puede presentar menos flujo sanguíneo cerebral frontal y menos consumo de oxígeno. Pero lo que no hay es la certeza de si eso es la causa o más bien la consecuencia de un entorno que no le entrenó para desarrollar funciones de control motor ejecutivo. Un poco como el asunto del huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Quién está primero? Sí. Pero Lo que sí hay y muy frecuentemente pasa es que prácticamente ningún paciente con déficit de atención e hiperactividad se salva de tener un entorno disfuncional o de haber tenido durante un largo tiempo un entorno disfuncional. y es corregible entonces si ya hubo una modificación de la neurotransmisión, de la organización del flujo sanguíneo hacia el prefrontal y todo esto que por las experiencias se fueron dando. Es posible que haya entonces una reversibilidad y que este niño con déficit de Sí, atención y hiperactividad pueda en algún momento volver a tener el funcionamiento de sus funciones ejecutivas eh, bien organizado a nivel neurológico. sí, sí, totalmente. Hay de hecho varias técnicas que se dedican para elementos por separado, como por ejemplo las técnicas para fortalecer atención. Eh, y hay otras que son ya de tipo más conductual, pero sí hay manera de revertir ese, ese trastorno. A veces es necesario medicar porque, porque el medicamento le da una base, digamos, atencional que permite entonces que el niño incorpore órdenes e incorpore, al seguir instrucciones, empiece a encontrar otra ruta para hacer las cosas. ¿Sí? Al no haber funciones ejecutivas desarrolladas, el pensamiento literalmente pierde control. O sea, no hay control de lo que se piensa. Entonces, lo que se va pensando, lo que va pasando en ese momento por el pensamiento, la conducta tiene que ver con lo que va pasando en ese momento por el pensamiento. Entonces, estas personas, lógicamente, pues presentan retrasos importantes en la educación, presentan problemas para socializar y más temprano que tarde van a presentar problemas al interior de su seno familiar, o van a agregar problemas al interior del seno familiar. Pero sí hay posibilidad perfectamente de reentrenar. Por supuesto, esto requiere que haya comprensión de la base del problema por parte de los padres o la familia y por parte del docente a nivel escolar.
de modo que el manejo sea lo más adecuado posible, evitando sobre todo dos cosas que suelen ser muy negativas. Una, la exclusión. Y dos, etiquetarlo como incurable. Es muy importante eso y que tiene que haber siempre entonces un acompañamiento terapéutico, ¿verdad? Tenemos Ujú. aquí la mano levantada de Nidia Menéndez. La escuchamos y luego vemos unas preguntas muy interesantes que están aquí en el chat. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, doctor. Viera que me pareció bien importante lo que decía el doctor Rafael, porque yo tengo gemelos y presentan lo que él decía. Y sí, pero mire, estoy pero bien emocionada con el tema, porque sí hay todos esos trastornos que él está indicando, los tienen los dos niños. Y lo más preocupante para mí es que la mamá y el papá no lo aceptan, ¿verdad? Y es lo que nos detiene para poder darles un poco más de ayuda a los dos niños. Gracias. Con gusto. ¿Qué podemos hacer con eso, verdad? Gracias. Pero yo siento que ahí es de continuar un proceso de apoyo, como explicábamos hace un momento, para poder cambiar las condiciones y darle la oportunidad de que estos niños puedan mejorar en estos aspectos de su organización cerebral para el aprendizaje. Sí, Luis Francisco, hay algo que siempre, cuando me consultan por casos de ese tipo, me dicen, es que yo quiero que vea a mi niño porque mi niño tiene unos problemas de atención. Y normalmente lo primero que le digo a los padres es que cuando eso pasa, los que necesitan más consultas son los padres. ¿Ok? Porque es en el soporte de los padres, ya sea porque aprenden o reciben una orientación que no tenían, o ya sea porque superan sus diferencias en una especie de acuerdo para encaminar mejor la crianza de su hijo, por cualquiera de las dos razones, sobre el soporte de ellos es que puede funcionar las terapias que se le hagan al niño. Hay unos conceptos que a veces los mismos terapeutas no tienen claro. La sesión de terapia es meramente orientativa. No por tenerlo más horas haciendo terapia, el niño va a mejorar. Porque la verdadera terapia es la que ocurre cuando termina la sesión de terapia. Porque el niño no va a ser entrenado para vivir en el entorno del consultorio o del centro de terapia. El niño tiene que ser entrenado para vivir en la vida, en su entorno. De modo tal que hay que tener muy claro que para manejar estos trastornos se requiere principalmente que los padres apoyen, que los padres colaboren con el proceso. estén involucrados en el proceso. Y Sí, definitivamente una hora en un consultorio no va a cambiar la situación del niño, sino que es las no, estrategias que se lleven a casa y la práctica que se haga en casa de estas exactamente. estrategias. Sí. Sí, Por, definitivamente el padre o el cuidador del niño tiene que involucrarse completamente en el proceso. por acá Johnny Najarro nos pregunta, ¿qué papel juega el interés para el aprendizaje? Que hagan que el cerebro ordene la producción de proteínas y la actitud, ¿qué papel juega la generación de las proteínas para el aprendizaje? O sea, el interés y la actitud. ¿Cómo esto eh, apoya en la producción de proteínas en el cerebro para el aprendizaje? Pregunta Seba Najar. Sí, de entrada, cuando hay interés, es porque algún elemento del tema que se va a revisar o de los contenidos que se van a recibir eh, resulta conveniente para la persona o resulta necesario. ¿Ok? Entonces, cuando hay interés previo, ya la actitud
ante el conocimiento que se expone, ya esa actitud cambia. ¿Ok? Sí. Y el cambio consiste en que la persona ya está preparada para activar los mecanismos de atención. Si uno consigue que sus estudiantes lleguen interesados, si uno como docente lo consigue, uno tendrá una gran ventaja. ¿Ok? Facilita enormemente entonces de que el Claro, porque cerebro, entonces la persona puede enfrentar ciertos elementos distractores, pero los va a intentar superar porque ya tiene un interés preestablecido en el tema. Repito, sea por novedad o sea porque auténticamente necesita ese conocimiento para resolver algo en su vida. ¿Ok? por acá también nos pregunta Lili de Santis, que a qué edad es recomendable iniciar un segundo idioma desde esta perspectiva del aprendizaje. Eh, hay algunas personas, algunos eh, colegas que opinan que debe iniciarse lo antes posible, pero yo soy de la opinión de que como el aprendizaje de la lengua involucra unas vías que luego a los 2 años o 3 años apenas están dibujadas esas vías y el niño apenas está empleando, practicando y practicando, em, yo recomendaría que se iniciara después de los 4 años, 4 o 5 años, cuando ya el dominio del lenguaje, tanto hablado como escrito, ya ha abarcado la mayor parte de procesos que involucra esta función cognitiva. Entonces, cuando ya eso está estabilizado, cuando ya eso está estable, eso se demuestra en la ejecutoria del lenguaje. Cuando ya el niño está pronunciando palabras correctamente y construyendo frases y oraciones con cierto nivel de significado, es momento es un momento oportuno de iniciar una segunda lengua. Se te quedó apagado el micrófono, Luis Francisco. Perdón, es que como tengo bulla alrededor, lo apago. Pero decía entonces es preferible entonces retardar un poco el proceso de aprendizaje de una segunda lengua para que la lengua materna se pueda consolidar. Sí, hay algunos estudios, esta recomendación yo la hago con base en algunos estudios que han demostrado que el aprendizaje de dos lenguas en simultáneo desde el nacimiento produce algunas, no tanto dificultades para la pronunciación, sino más bien cierta limitación en la producción del lenguaje, es decir, en la generación del lenguaje. Entonces, eso me lleva a otra pregunta, Rafael, porque en nuestros países, eh, y sobre todo en Guatemala, hay países como este que son de un 60% de población indígena. Acá en Guatemala tenemos 23 idiomas, ya 20 de ellos, 21 mayas. Entonces, eh, los niños aprenden su lengua materna y desde el vientre de la madre pues se van formando en toda la estructura fonológica de su idioma. Pero resulta que cuando empiezan el proceso de educación formal en una preprimaria o primaria, el idioma oficial es el idioma español. Y Claro, entonces los niños no están aprendiendo en su idioma materno, o sea, aprenden en, en castellano o en español, sí, cuando su base de organización neurológica y del lenguaje es en una lengua, en quiché, cachequel, sutuil, mampo, comán o cualquiera de todas estas que hay. Y en Venezuela habrá las propias, en Colombia las propias y en toda sí, Latinoamérica, ¿no? Entonces, sí. ¿qué pasa con el aprendizaje de estos niños que se les está haciendo aprender a leer y escribir y los conocimientos básicos de la vida en un idioma que no es el propio? ¿Cómo está pasando, qué está pasando eso en el cerebro de estos niños?
Ellos ¿Cómo ellos es? lo afrontan con mucha más facilidad que lo que lo afronta un adulto que va a estudiar a un país con una lengua diferente. De hecho, ellos lo superan mucho más rápidamente. Eh, si esta instrucción en el otro idioma comienza después de los 5 años, lo que habría que tener es una especie de precaución para poderlos introducir en esa segunda lengua con un mínimo de base, porque si no, la progresión en el dominio de los contenidos va a ser mucho más lenta que si los contenidos fueran impartidos en su propia lengua. Por otro lado, puede tomarse en cuenta también la manera de que se le haga traducción a su propia lengua o que se le enseñe en su propia lengua. Pero en todo caso, no hay, digamos que no hay algo irreparable con que esto suceda. Lo que sí es que habría que tener la consideración de que ellos van a progresar lentamente al principio, porque al principio van a estar en el proceso de manejar la nueva lengua primero, ¿sí? O sea, que sería aconsejable en estos casos que hubiera un fomento de la educación bilingüe, Por un lado tanto, eso, y por otro lado que el inicio de la educación en español eh, tenga un proceso, un periodo de adaptación, un periodo de entrenamiento y adaptación, que no se inicie de golpe, eh, amparado en la suposición de que ellos lo debieron aprender antes de llegar a la escuela. gracias. Hay algunas expectativas, varios comentarios sobre la memoria por asociación. Lo, Sí, eh, me dice que si podemos explicar con más detalle cómo es ese el proceso de fijar la memoria por asociación. También eh, preguntan un poco acerca de si en las actividades donde se involucren varios sentidos o que se aprovechen los talentos múltiples de los niños y las niñas puedan ayudar a que se fortalezca la memoria asociativa. sí. Se pensar un poquito ahí sobre esto. Sí, la memoria asociativa eh, es una memoria que se construye cuando se relacionan elementos de un bloque de información con elementos de otro bloque de información. Eso es básicamente asociar. Entonces, si yo estoy aprendiendo, por ejemplo, algún componente numérico o estoy aprendiendo alguna información numérica, em, yo puedo tener elementos que me sirvan para aprender o ingresar esos números en memoria asociativa, ¿sí? Por ejemplo, dándoles significados de sonidos o dándoles significados de colores, ¿sí? O relacionando una secuencia numérica del 1 al 9 con una serie de objetos o de cosas parecidas. Eh, si yo estoy aprendiendo hoy un nuevo concepto sobre, por ejemplo, eh, las frutas, entonces las frutas como elemento de la nutrición de los alimentos del ser humano. Entonces, una manera de saber qué frutas es bueno consumir eh, puede ser el sabor que la fruta tenga, ¿no? Pero otra manera puede ser cómo suena el nombre de la fruta. Es decir, si yo, si yo le digo a una persona, debe evitar frutas como el cambur o el banano y debe consumir frutas como la naranja, la mandarina, la piña, eh, debe evitar frutas como el banano, el melón y la lechosa y comer frutas como la mandarina, la piña y la naranja. Entonces, tal vez la persona que lo hace por repetición le cuesta aprender cuáles fueron las frutas que el médico le indicó. ¿Ok?
porque si yo pido ahora mismo que alguien las repita, seguramente que se van a confundir, ¿sí? En cambio, si yo de antemano le ayudo a mi paciente y le digo, debe procurar comer las frutas cítricas, las que saben ácido, como la mandarina, el limón, la naranja y la piña. Entonces, cuando él engloba las tres frutas en un conjunto que es de frutas cítricas, él está asociando las tres por una característica común. Entonces le va a ser más fácil recordar el bloque. En eso consiste la memoria asociativa. O sea que estamos hablando de memoria asociativa cuando se están usando eh, funciones cognitivas, ¿no? O sea, de comparar, de analizar, de clasificar, de Ujú. deducir, de inferir, todos este tipo de elementos que ayudan no solamente a repetir la información para que se grabe de memoria, sino procesarla a un nivel superior, ¿verdad? Digamos que por ahí sería cómo la podemos apoyar que haya una mejora de la memoria asociativa. Y Sí, hay, nos está preguntando, bueno, hay una compañera que tiene su mano elevada, que quiere hablar, y levantó la mano en vale. en el chat. Se llama Sandra. Sandra, la escuchamos. Buenas noches, gracias, muy amable. Fíjese que yo soy maestra de preprimaria. Tengo niños de 5 y 6 años, pero, y, pero ahorita tengo un poquito de duda con un niño que pareciera que tuviera déficit de atención. Obvio, yo no lo he mandado con psicólogo para sacar esa definición, pero tengo nociones más o menos sobre esto. El problema es que cuando yo le hablo, tengo que prácticamente gritarle, hablarle fuerte para que él me ponga atención. Yo lo puedo llamar fulanito, vení, fulanito, vení. Y cuando yo me le acerco, le digo, papá, porque trato de ver si no es el oído, ¿verdad? El que tiene problema, pero no es eso, no es eso. Entonces, cuando yo me le acerco, le hablo y le hablo fuerte, me pone atención y me voltea la cara. Y cuando yo le pregunto algo sobre lo que estamos trabajando, me contesta tan bien como un niño de 8 o 9 años. O sea, él habla bien, se expresa bien, pero lo siento bien distraído, demasiado distraído. Ahora, mi pregunta es, yo supongo que tiene un poco de déficit de atención, ¿verdad? ¿Esto podría ser hereditario? Porque la hermana, que yo la tuve en la clase también, la misma historia me pasó con ella, con la hermana. Ya ella ya está más grande. E incluso cuando le doy una indicación a la hermana grande, que es la que lo va a traer, ella me mira como que yo estuviera hablando en otro idioma. Entonces, esa es mi pregunta, si la déficit de atención puede ser hereditario. Realmente digamos que lo primero que habría que hacer es evaluar si existe algún tipo de trastorno, de metabolopatía o algo que denote o que dé la sospecha eh, de que pueda haber un déficit hereditario. Pero normalmente vemos como hereditario asociado a los genes cosas que son hereditarias, pero asociadas a la educación recibida en el contexto familiar. Es lo que se llama heredofamiliar, es decir, es algo que has recibido como herencia, pero en la forma en que te educaron, no en los genes que te transmitieron. Y esa necesidad de que se hable fuerte puede no ser necesariamente un trastorno de la audición. Puede ser simple y llanamente producto de una experiencia o de un entrenamiento sonoro con abundante ruido, en entornos de abundante ruido, donde la persona se acostumbra o va modelando su nivel de sensibilidad auditiva y hasta que el sonido no supera un cierto nivel,
pues no resulta eh, un sonido interesante para la persona. Eso puede pasar. Pasa con personas que viven eh, en entornos industriales o industrializados, en ciudades muy congestionadas. Estas personas suelen desarrollar una especie de sordera, entre comillas, funcional. Es decir, no tienen dañado nada en el oído, sino que simplemente se acostumbran a responder solo a una intensidad de sonido o a partir de una intensidad de sonido eh, más alta que la que necesita el resto de las personas. Entonces, eso por un lado hay que descartarlo, descartar si hay un problema de audición o no y ver también si esa necesidad de que le hablen fuerte tiene que ver realmente con que hay déficit de atención o o es simple y llanamente un patrón de volumen al que él está acostumbrado en su ambiente familiar. Y entonces eso también le puede estar ocurriendo, le puede haber ocurrido a su hermana, ¿no? O sea, nuevamente el ambiente es muy importante y lo importante entonces de que busque o requiera a un profesional para que pueda hacer una evaluación y determinar cuál puede ser Sí, la causa de que tenga esta condición. Muchas gracias. Para servirle, Sandra. con gusto, Sandra. Eh, Dice por acá también, excelente tema, ¿qué sucede con un niño de 9 años que olvida fácilmente lo que debe hacer? Bueno, creo que eso también ya se platicó un poco, pero que también olvida las cosas, el suéter, la lonchera, los zapatos, cómo se le puede ayudar. Ya lo platicamos un poco en cuanto Sí, a básicamente esos son eh, olvidos producto de que no se ha aprendido el listado de cosas que debe manejar y no se le ha normatizado en ese sentido. Entonces, a cualquier adulto, por muy atento y despierto que sea, se le olvida una cartera o se le olvida un paraguas o se le olvida algo en cualquier sitio, ¿no? A menos que se programe para metódicamente hacer un inventario de las cosas que lleva encima. Entonces, si los adultos no necesitamos eso, generalmente, porque pues generalmente tenemos una rutina desarrollada para cada vez que salimos de un sitio, hacer como un inventario, ¿no? De lo que, sin embargo, a veces se nos pasa alguna cosa y se nos queda olvidado algo. Pero un niño sí lo necesita y lo necesita como una normativa desde muy pequeño. es donde viene esta especialización tuya de la terapia cognitiva conductual que va a ayudar mucho a esta formación de hábitos y Sí, de organizarse para mejorar en esa exactamente. situación. Pues. Sí, una de los, digamos, de los fuertes de la terapia cognitivo-conductual es la intervención de hábitos. Y cuando hablo de intervención, hablo de deshabituar lo que no conviene y tratar de habituar lo que conviene. Acá dice, dice Lucía, es importante que los niños que tienen dificultades para el aprendizaje, como el TDAH, sean referidos al neurólogo para que puedan tener una rehabilitación. Es importante que sea un neurólogo pediatra, o en todo caso un pediatra que haga el diagnóstico. Hay instrumentos para diagnóstico desde la visión del docente, hay instrumentos para diagnóstico desde la visión de los padres, pero estos tienen carácter, eh, se me va el término en este momento, estos tienen carácter de, son instrumentos o test para identificar posibles candidatos a, ¿sí? O de tamizaje, digamos, como Exacto, ese era el screaming, término screaming. que no me Sí, llegaba. Son sí, test de tamizaje, de screening. sí. Eh, pero el que maneja los criterios y maneja los instrumentos más completos para un diagnóstico eh, certero
es el neurólogo o el neurólogo pediatra o el pediatra. O un especialista en ¿Qué pasa? neurodesarrollo también, ¿verdad? Que puede ser. Sí, también. Pero ¿qué pasa? Que muchos niños que tienen cualquier tipo de desventaja están siendo diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad cuando muchas veces no cumplen con los criterios clínicos para ello, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva del maestro, tiene déficit de atención e hiperactividad todo aquel que es inquieto o todo aquel que se voltea a mirar para otro lado y no le presta atención dedicada durante 15 o 20 minutos de una explicación. Y eso es prácticamente imposible, ¿sí? Pero, La atención, la atención tiene que ganarse, la atención no se impone, ¿sí? Y el que no haya atención es natural, eso es lo natural. Entonces los maestros deben recibir orientación y formación sobre una serie de conceptos que les van a permitir ver con mayor asertividad las conductas de sus niños, ¿no? Para no caer en diagnósticos presuntivos que luego se convierten en ley y se dan por hechos sin necesidad, sin que necesariamente sean ciertos, ¿no? Entonces sí es importante que vaya, que sea referido al médico para que haga el diagnóstico y a partir de allí se haga el plan de intervención que, que sea necesario. un neurólogo pediatra que fue invitado en algún taller de estos neurocoloquios hace un par de años, el doctor Carlos Orellana, y le hacían precisamente esa pregunta: ¿quién debe diagnosticar autismo o un déficit de atención? Y él respondía: tiene que diagnosticarlo aquella persona que sepa, que conozca y sea especialista sobre ello. O sea, no importa que sea psicólogo, que sea el pediatra o que sea el neurólogo, pero que conozca eso, porque es que a veces puede ser que se tenga también eh, un título que acredita como neurólogo, pero que no se tenga la experiencia Ah, claro. directamente en el área, ¿verdad? Entonces, No, no, claro, claro. sí, El diagnosticar, los diagnósticos tienen niveles de dificultad. Diagnosticar un déficit de atención e hiperactividad o un autismo no es lo mismo que diagnosticar un proceso gripal. Eh, son, son, son condiciones distintas, ¿no? Yo puedo fácilmente diagnosticar una fractura, ¿sí? Pero, pero no me metería a diagnosticar una disritmia a nivel cardíaco, porque no es mi área de especialidad, ¿ok? Entonces, sí, efectivamente es necesario acudir o que quien haga el diagnóstico sea persona que más allá de su título profesional eh, tenga algún tipo de especialización que le permita las herramientas suficientes para hacer un diagnóstico acertado. conozca bien del tema, ¿verdad? Para hacer el trabajo. Pues muchas gracias, Rafael. Eh, excelente cátedra, una ponencia de mucha altura. Estamos muy agradecidos con esta, compartir esa bondad que tienes de poder estar acá con nosotros y los conocimientos. Aprendimos muchísimo, ¿verdad? Tenemos como mucha más claridad. Siempre pues aquí queda el video para poder hacer consultas sobre todos estos términos de neurotransmisión y de los procesos que se están dando para sacar de la atención, la memoria, y estos procesos para el aprendizaje, ¿no? Y pues aprendimos muchísimo. Muchísimas Me gracias alegra. por tu participación. Y pues quedamos siempre eh, con, eh, el- con, con la disposición de poder seguir compartiendo en una próxima oportunidad, si nos lo permites. Claro, con todo gusto, Luis Francisco. Siempre que me avises con antelación y que podamos hacer coincidir las fechas, con mucho gusto. Para mí te repito, es una actividad que disfruto mucho. Eh, Soy un convencido de que el conocimiento que se comparte se multiplica y por eso siempre que me invitan a explicar algún tema en alguno de los tipos de auditorios que he tenido oportunidad de atender,
lo hago con mucho gusto y cuando por alguna circunstancia no puedo, eh, me quedo con el mal sabor de boca o trato de buscar la forma de que se dé. Entonces, con todo gusto, seguimos en contacto. Cualquier necesidad de información adicional me la haces llegar y vemos a ver qué otro tema por allí se presenta en el que les pueda compartir. Muchísimas gracias, Rafael. Es un privilegio, un honor contar con tu colaboración. Estamos siempre ahí en contacto y colaboración, en comunicación para poder ponernos de acuerdo. Y pues decirles aquí a los compañeros, compañeras que las actividades continúan, ¿verdad? El mes de noviembre tenemos ya eh, contactados con algunos profesionales que nos van a dar también esta bondadosa participación de formación que tenemos todos los miércoles. Y el próximo miércoles vamos a tener un tema también que está muy ligado a este, que son los trastornos del neurodesarrollo. Ahí vamos a hablar acerca de todos estos trastornos como el déficit de atención por hiperactividad, el autismo, de dislexia, discalculia, este tipo de fenómenos que se están dando que tienen que ver con el neurodesarrollo. Y Perfecto. es la licenciada Celeste Estrada, que es magíster en neurociencias, quien va a poder colaborar con nosotros. Entonces, estamos siempre en comunicación, todos por acá. Esto continúa. Esperamos pues que este grupo crezca y que podamos seguir aportando para mejorar la calidad educativa de nuestra Qué región. bueno. Ese es nuestro Muy bien, propósito principal. Pues un muy fuerte bien. abrazo, muchas gracias. Y quedamos entonces en comunicación. Un abrazo, que la vida les Abrazo. florezca y eh, pues vamos a terminar por hoy la transmisión. Eh, Feliz tengan noche, muchas todos gracias. feliz noche y muy buen provecho para quienes no hayan comido Muchas todavía. gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, don Jacinto. Gracias, felicidades. Hasta pronto. Muchas gracias, feliz noche a todos. Muchas gracias. Vamos a acostar la transmisión en este momento.